un placer compartir de nuevo con ustedes. Vamos a continuar con nuestro curso de optimización 1. Y en este video, de manera particular, vamos a mostrar cómo extender el método simplex que habíamos desarrollado inicialmente en el contexto de problemas de maximización con restricciones del tipo menor o igual que, ahora para restricciones mixtas. Entonces, para este video es fundamental comprender el video anterior, el video número 13, donde se desarrolló el algoritmo del método simplex. El método que nos permite adaptar el algoritmo simplex ahora para restricciones mixtas, restricciones de la forma mayor o igual que, o restricciones de igualdad, que son las nuevas que están apareciendo, se conoce como el método de la gran M, también llamado de penalización. Los temas en los cuales vamos a organizar este video son los siguientes. Primero vamos a mostrar los ajustes preliminares que debemos efectuar en nuestro problema de PL que tiene restricciones mixtas para convertirlo, llevarlo a una forma adecuada que nos permita aplicar el algoritmo simplex. Y luego vamos a poner toda esta metodología en marcha a través de un ejemplo. Comenzamos entonces con los ajustes preliminares. Nosotros en el video 13 habíamos seleccionado la estructura especial del problema de programación lineal de la forma maximización con restricciones del tipo menor o igual que, y eso nos permitió entonces ilustrar el método simplex. Para un problema de la forma maximización con restricciones mixtas, es decir, van a aparecer restricciones del tipo menor o igual que, mayor o igual que o igualdad. La esencia del método simplex, es decir, lo que aprendimos a realizar en el video 13, se va a mantener, pero debemos considerar dos aspectos preliminares, ¿no? El primero es cómo se prepara nuestro problema de programación lineal y el segundo, cómo se selecciona la base inicial para nuestro primer tablero, la base inicial factible. Comenzamos con este primer punto, ¿no? Preparación del problema. Esta preparación va a involucrar las restricciones y la función objetivo. Entonces vamos a comenzar considerando las restricciones. Entonces, dependiendo del tipo de restricción, nosotros vamos a incorporar variables complementarias al lado izquierdo. En el caso de las restricciones del tipo menor o igual, nosotros sumamos variables de holgura. En el caso de las restricciones del tipo mayor o igual que, restamos variables de exceso y sumamos variables artificiales. Y en el caso de una restricción del tipo de igualdad, se van a adicionar variables artificiales. Entonces, estas son las variables complementarias que se incorporan dependiendo de la naturaleza de la restricción. Como ejemplo, fíjense, aquí tenemos el caso de una desigualdad del tipo menor o igual que. Entonces, por ser una desigualdad del tipo menor o igual que, si queremos convertirla en igualdad, nosotros entonces adicionamos una variable de holgura. Si tenemos una restricción del tipo mayor o igual que, restamos entonces una variable de exceso y sumamos una variable artificial y esto nos permite entonces convertirla en una igualdad. Y finalmente, si la restricción es de igualdad, se añade una variable artificial. Entonces, de esta manera, nosotros preparamos las restricciones. Vamos ahora con las tareas que se deben realizar para la función objetivo. Entonces, para la función objetivo, debemos asignar coeficientes adecuados a ella. Recuérdense que los coeficientes son los numeritos que multiplican a las variables. Entonces, si la variable es o de holgura o de exceso, el coeficiente que va a acompañar a la variable es 0. Y en el caso de las variables artificiales, vamos a colocar coeficientes que van a ser igual a menos m. ¿Okay? Esto es lo que le da el nombre al método de la gran M. Porque esta m va a ser un número muy grande. Grande relativo a qué? Relativo a los otros coeficientes del modelo matemático del problema de PL que estamos resolviendo. Entonces M puede ser 1000, 10.000, 1.000.000, pero es un número muy grande. Entonces,
Por ejemplo, imagínense que tenemos esta función objetivo, variables de decisión x1 y x2, y las restricciones son tales que nosotros nos vemos obligados a incorporar todos los tipos de estos de variables complementarias que hemos descrito. Entonces, la función objetivo va a tener estos coeficientes de 0, si son variables de holgura y variables de exceso, y si hay variables artificiales, vamos a añadir este coeficiente, ¿no? Menos m, siendo m, les repito, un número muy grande. ¿Cuál es el interés entonces de agregar aquí esta m restando, acompañando las variables artificiales? La idea es que estas variables sean muy poco interesantes, muy poco atractivas para el método simplex cuando uno está maximizando. Entonces, en el óptimo, estas variables artificiales van a ser 0, porque nosotros estamos aquí restando una cantidad muy grande. Si estamos resolviendo un problema de maximización, queremos que la función objetivo crezca, esto se está presentando como un freno, como un ancla. Entonces, el simplex lo que va a tratar es de anular esas variables artificiales. Y es por eso que también estas variables se llaman variables artificiales. Son unas variables que se incorporan simplemente para garantizarnos que nosotros vamos a llegar a una solución factible inicial. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, entonces, ¿cómo conseguimos una base inicial del método simplex? Para este problema de maximización con restricciones mixtas, la base inicial va a estar conformada por todas las variables de holgura y todas las variables artificiales. Entonces, nosotros habíamos visto en el problema de maximización con restricciones del tipo menor o igual, cuando teníamos restricciones del tipo menor o igual, la base inicial estaba formada por todas las variables de holgura. Ahora, en el caso de restricciones mixtas, ¿okay?, que tenemos al menos 2 de estas, entonces, la base inicial va a estar formada por las variables de holgura, como el caso anterior, más todas las variables artificiales. Ahora bien, aquí va a haber un problemita en este caso. Vamos a ver cómo se resuelve en el ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos al ejemplo. Nos dan este problema de programación lineal. Tenemos una restricción del tipo mayor igual y otra del tipo menor igual. Entonces, este es un problema con restricciones mixtas. Vamos a transformar este problema en su forma estándar. Entonces, vamos a agregar variables complementarias para convertir las desigualdades en igualdades. Entonces, este sería nuestro problema estándar. ¿Qué es lo que notamos acá? Bueno, que como la primera restricción es del tipo mayor o igual, entonces por esa razón nosotros restamos entonces una variable de exceso y sumamos una variable artificial. Entonces eso nos permitió transformar la desigualdad en igualdad. Entonces eso para acá. Y en el caso de la segunda restricción, al ser del tipo menor o igual que, vamos a adicionar una variable de holgura para convertirla entonces en igualdad. Eso es lo que tenemos en esta ecuación aquí, ¿no? Adicionalmente, también tenemos que trabajar sobre la función objetivo. Entonces, en el caso de la variable aquí de exceso y la variable de holgura, nosotros añadimos coeficiente 0. Y en el caso de la variable artificial, nosotros añadimos entonces coeficiente menos m. Y les repito, m es un número muy grande. Entonces, bueno, ya preparamos nuestro problema. Ahora viene la selección de la base inicial. Aquí tenemos nuestro tablero. Pasamos todos los términos que están aquí a la derecha de la función objetivo, los pasamos a la izquierda y esos son los coeficientes que están apareciendo aquí en la fila 0, que es la fila que está asociada a la función objetivo. Las filas 1 y 2 están asociadas a las restricciones. Ok, entonces recordamos que nos habían dicho que la base inicial iba a estar formada por todas las variables de holgura y las variables artificiales. Entonces vamos aquí a la primera ecuación. Ella tiene una variable artificial, va a ser una variable básica, y S2
en la segunda ecuación es una variable de holgura, por lo tanto es una variable básica. Perfecto. Pero hay un detalle. Hay un detalle que nosotros sabemos que las columnas asociadas a las variables básicas deben ser columnas pivotes. Entonces, eso está ocurriendo en la columna de la variable S2. ¿Okay? Entonces, en el caso de S2, esta columna es una columna pivote. Tiene un 1 principal aquí en el renglón de la variable y los demás elementos son 0. Pero en el caso de la variable artificial, A sub 1, aquí tenemos el 1, tenemos el 0, pero por encima del 1 hay un número muy grande, ahí está m. Entonces, este tablero todavía no es un tablero simplex, no es un tablero inicial. Nosotros debemos aplicar una operación elemental de renglón de manera de convertir este coeficiente m en 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, aquí a continuación. Entonces, si llamamos a este nuestro renglón 1, el renglón 0 se va a convertir en un renglón R'0 mediante esta operación elemental de renglón. R0 menos M por R1. Entonces, aquí está R0, todos los coeficientes de este renglón, menos M por R1 da esto que está acá. Y cuando efectuamos esta operación elemental de renglón para conseguir el nuevo renglón R0', bueno, el resultado es esto que está acá. Entonces, estos son los coeficientes que van a reemplazar todos estos valores que tenemos en la fila 0 actual. ¿Okay? Entonces, todos ellos los vamos a reemplazar por esto. Aquí lo tenemos. Entonces, este va a ser nuestro tablero inicial. Este es nuestro tablero inicial. Y aquí notamos entonces que la solución básica inicial cumple con todos los requisitos. Entonces, aquí efectivamente tenemos columnas pivotes en cada una de ellas. A sub 1 tiene un valor de 10 y S2 tiene un valor de 96. Y eso hace que la solución sea factible. Entonces tenemos nuestro tablero inicial. Ahora podemos aplicar el algoritmo como aprendimos a hacer en el video anterior. Entonces, la única o las diferencias con respecto a lo que aprendimos en el video 13 para resolver un problema de maximización con restricciones del tipo menor o igual, que, bueno, son todos estos pasos que vimos de ajustes preliminares. Y una vez que los completamos, podemos aplicar entonces el algoritmo simplex. Entonces tenemos nuestro tablero inicial. Recordamos aquí el paso 1, que en un problema de maximización con restricciones mixtas, las variables básicas son las variables artificiales y de holgura. Entonces, nosotros tuvimos que hacer la preparación inicial de manera de que la columna de la variable artificial fuera una columna pivote. Entonces ya completamos ese paso 1. Ahora vamos a entrar en los otros pasos. Paso 2. Ya que todos los coeficientes aquí de la fila 0 asociados a las variables no son mayores o iguales que 0, esta solución inicial no es una solución óptima. Paso 3. El coeficiente más negativo de la fila 0 es el que está asociado a la variable x1. Esta se va a convertir en una nueva variable básica. Entonces, ella va a reemplazar a una de estas dos. La columna, entonces, de x1 va a ser la nueva columna pivote. Recuérdense que m es un valor muy grande. Si quieren, reemplazan m por 1000. Aquí nos va a quedar menos 8, menos 2 por 1000. Eso es menos 2008. Que es más negativo que menos 6, menos 1000, que sería menos 1006. Vamos con el siguiente paso. Tenemos que determinar qué variable sale. Entonces calculamos las razones que resultan de dividir los elementos de la columna de resultado entre los elementos de la columna pivote. Entonces hacemos 10 entre 2 y 96 entre 3. El menor de ellos es 5. Ese numerito está asociado a la variable artificial. Por lo tanto, la variable artificial es la que sale de la base. En el siguiente paso, nosotros vamos a forzar que la columna de x1 se convierta en una columna pivote. ¿Okay? Que sus elementos sean 0, 1, 0. Entonces, para eso, bueno, simplemente aplicamos operaciones elementales de renglón. Entonces, queremos pasar de estos elementos a estos que están acá, ¿no?
y conseguir nuestro objetivo. Entonces, el primer paso es aplicar esta operación elemental de renglón. La fila R1 se va a convertir en R1', simplemente multiplicando por un medio todos los elementos aquí de este renglón. Entonces, este va a ser entonces nuestro renglón pivote, R1'. Ahora el renglón 0, en el tablero actual, le vamos a aplicar esta transformación acá para convertirlo en el renglón 0'. Entonces va a ser R0 más 8 más 2M por el renglón pivote, que es R1'. Entonces eso nos permite conseguir un 0 en la posición donde anteriormente teníamos menos 8 menos 2M. Y luego vamos a convertir el 3 en 0. Entonces este renglón, el 2, lo vamos a convertir en R2' mediante esta operación elemental de renglón. R2 menos 3 veces el renglón pivote, R1'. Entonces logramos transformar esta columna en una columna pivote. Pasamos a la siguiente iteración. Entonces partimos del tablero que acabamos de obtener. Paso 2, ya que los coeficientes de la fila 0 para x2 y e1 son negativos, esta solución no es óptima. En el paso 3 tomamos el más negativo, que es el que está asociado a la variable de exceso, e1, y es ella la que se va a convertir en variable básica en la próxima solución. Y su columna es la columna pivote. En el siguiente paso vamos a determinar cuál de estas dos, x1 o s2, sale de la base. Entonces para eso vamos a calcular las razones entre los elementos de la columna de resultados y los elementos de la columna pivote. Entonces, en este caso, la razón mínima, fíjense, es 81 aquí entre 3 medios, porque la otra división no se puede hacer porque este valor es negativo, ¿no? Tenemos menos un medio. Entonces, S2 va a salir de la base. En el siguiente paso, esta columna se debe convertir en una columna pivote. Entonces, para eso vamos a aplicar operaciones elementales de renglón. Entonces, la primera operación elemental de renglón consiste en multiplicar por 2/3 todos los elementos de esta fila, de manera que 3 medios se convierta en 1. Luego, ese renglón va a ser nuestro renglón pivote, el R2'. El R0, queremos reemplazar aquí el menos 4 por un 0. Entonces la operación elemental de renglón sería esta que está acá. Y luego R1, queremos el menos un medio que se convierta en 0. Y para eso la operación elemental de renglón sería esta que está acá, ¿no? Sería R1 más un medio de R2', siendo R2' nuestro renglón pivote. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que este tablero es un tablero óptimo. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes ven los elementos aquí de la fila 0 que están asociados a las variables, nos damos cuenta que todos ellos son mayores o iguales a 0. Entonces, eso corresponde entonces a una solución óptima. Entonces, aquí tenemos que z va a ser igual a 256, x1 es igual a 32 y la variable de exceso es igual a 54. Entonces, la otra solución en términos de variables de decisión, como x2 es una variable no básica, entonces x2 va a ser igual a 0. Entonces, en términos de las variables de decisión, nuestra solución óptima es x1 igual a 32 y x2 igual a 0. El valor de la función objetivo es 256. Les agradezco la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.